Sus novelas Redoble, Porrancas o Historia de Garabombo, El Invisible, han sido traducidas a más de 40 idiomas. Y eso dio pie a que fuese considerado un potencial ganador, escuchen bien, del Premio Nobel de Literatura en 1979. Estamos hablando de un poeta, narrador y editor peruano muy comprometido con las causas sociales, especialmente las luchas campesinas y la difusión masiva de la literatura. Nos referimos a Manuel Scorza, uno de los escritores peruanos más importantes del siglo XX, representante del realismo mágico y de la generación del 50. Sus novelas hicieron universalmente famosas a la comunidad pasqueña de Rancas y a figuras como Agapito Robles o Héctor Chacón, que eran personajes que existían en la vida real. Estamos en el patio de letras de la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí funcionaba antes la Facultad de Filosofía y Letras, donde nuestro personaje del día de hoy, Manuel Scorza, estudió. Desde aquí comenzamos. Yo soy Norma Martínez y, como ustedes saben, esto sucedió en el Perú. Manuel Scorza nació en la maternidad de Lima el 9 de septiembre de 1928. Eran los últimos años del oncenio de Augusto B. Leguía. Sus padres, Emilio Scorza y Edelmira Torres, eran migrantes provincianos y trabajaban en el llamado manicomio, ubicado en Magdalena, que desde 1930 se llamaría Hospital Víctor Larco Herrera. El padre, don Emilio Scorza Muñoz, fue oriundo de un distrito de Matara, en Cajamarca, y su señora madre, doña Edelmira Torres Gutiérrez, es oriunda de Acobamba, en Huancavelica. Mi papá no tomaba leche y mi abuela quería que tomara leche. Entonces, en esa época no se conseguía mucho las fresas, ¿no? Y era tan simple como eso. Y mi abuela hacía lo posible y lo imposible y siempre tomaba él fresas con leche, porque de esa manera le gustaba. A ese punto llegaba la protección de su madre, ¿no? Mi abuelo un tiempo trabajó en lo que era el manicomio, en Magdalena, frente al puericultorio. Era un local enorme y él era el panadero ahí. Debido al asma sufrido por el pequeño Manuel, la familia Scorza decidió viajar en 1935 al pueblo de Acoria, en Huancavelica, cerca de Acobamba. Hay una escena en que él nos habla de Acoria como el paraíso perdido. Y sucedió que un día en las aguas del río él iba a ahogarse. Y quien lo salvó era pues un borrachito que estaba ahí como habitante, como uno de los habitantes de Acoria. Y Scorza dice que en realidad el borrachito, al salvarlo a él, se salvó él mismo, porque ya era pues un convidado de todos los días en la casa por haber salvado al hijo, ¿no es cierto? Porque su padre tenía una bodega en ese pueblo maravilloso, ¿no? En 1938, la familia Scorza retornó a Lima. El padre trabajó vendiendo revistas y periódicos en un kiosco, circunstancia que Manuel aprovechó para sumergirse en la lectura. Al recrudecerle el asma, sus padres se fueron a Huancayo. Poco después, la familia se instaló definitivamente en Lima, siendo inscrito Manuel Scorza en el recién creado Colegio Militar Leoncio Prado.
En 1943, Manuel Scorza ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado, el mismo que fue considerado por Mario Vargas Llosa como un pequeño microcosmos de la sociedad peruana, pues allí se reunían las diferentes clases sociales de nuestro país. Ahora bien, sí, para Mario Vargas Llosa su ingreso en el Leoncio Prado fue un castigo, para Manuel Scorza significó la posibilidad de ascender socialmente. De hecho, él decía que de haberse dedicado a la carrera militar, hubiera llegado a ser general. Por fortuna, para los amantes de la literatura, esto no ocurrió. Y no ocurrió quizás por la influencia que tuvo Máximo Gorki, este escritor ruso, en la vida de Manuel Scorza, ¿no? Recordemos que Gorki era de tendencia antitotalitaria y antimilitarista, y Scorza tuvo oportunidad de leerlo mientras estuvo en el Leoncio Prado. Él estudió letras en San Marcos, tenía una sensibilidad social a flor de piel, y en ese tiempo ser progresista, demócrata, revolucionario, significaba pues en mucho ser aprista. Y él se ligó al APRA mucho antes de ser sanmarquino, cuando era estudiante del Colegio Militar Leoncio Prado, en donde él descolló como uno de los mejores cadetes de su promoción, inclusive era el mejor tirador. En 1946, cuando tenía 18 años, Manuel Scorza ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar filosofía y letras. Él participó activamente de la vida universitaria mientras seguía militando en el APRA. 2 años después, en 1948, Scorza fue detenido, acusado de conspirar contra el gobierno del general Manuel Odría, que había tomado el poder a través de un golpe de Estado. Años más tarde, Manuel Scorza publicaría en Madrid un artículo donde contaba esta experiencia con algo de humor. Decía que mientras en la cárcel había sido pateado, insultado, maltratado, él recitaba un poema de amor que acababa de publicar en el periódico aprista La Tribuna. Puesto en libertad y sin concluir sus estudios, Manuel Scorza se vio obligado a dejar el país. Vivió en Chile, Argentina y Brasil hasta que se estableció en México en 1952, donde siguió sus estudios literarios en la Universidad Nacional Autónoma. Por aquel entonces, publicó el ensayo Una doctrina americana, que apareció en la revista Cuadernos Americanos. En 1953, descontento porque Haya de la Torre, el líder del APRA, había cambiado su posición ideológica y política, mostrándose favorable a las inversiones de Estados Unidos en nuestro país, Scorza tomó distancia del APRA. Lo hizo mediante una carta abierta publicada en un medio mexicano titulada Goodbye, Mr. Haya. Entre las cosas que decía la carta, había algo así como: más allá de los días sombríos de estos años, alumbra el resplandor de un nuevo mundo. Ha llegado el momento de la despedida. Goodbye, Mr. Haya. Y en realidad no fue sino la conversión, o sea, la continuidad revolucionaria de Manuel Scorza, denunciando al APRA por la traición que la ha hecho siempre como un partido que es pues lo más contrario al cambio social, para incorporarse de una manera decidida a la militancia en la izquierda revolucionaria. En 1952, Scorza publicó el poema Canto a los mineros de Bolivia. Al año siguiente, visitó el país altiplánico al cual le dedicó el ensayo La independencia económica de Bolivia. En 1956, Manuel Scorza obtuvo en el Perú el Premio Nacional de Poesía por su libro Las imprecaciones, que es el canto de protesta de un exiliado. Las imprecaciones, que son los poemas con los cuales él se inicia en la poesía, hasta un libro
que él culminó y que es el canto, por decirlo, épico. Él pasó de la lira a la épica y es Cantar de Túpac Amaru, que es una poesía ya no de poemas breves, sino de versículos, y que es como el intermedio entre las imprecaciones y sus novelas. Scorza en sus poesías, aparte de, digamos, hacer canciones, alabanza al amor, a la naturaleza, sustancialmente tuvo una serie de creaciones relacionadas a la patria peruana, a la libertad lograda particularmente por Túpac Amaru. Dejó un famoso texto que se llama El Cantar de Túpac Amaru, que es un texto de unas 40, 50 páginas, todas ellas en poesía, en las que, digamos, aparecen dando discursos, arengas, Túpac Amaru, Micaela Bastidas, condenas también al corregidor Areche. En efecto, es un prosista, pero que no ha abandonado la forma poética. Si usted se fija en los títulos de sus novelas, que Garabombo, el invisible, ¿no? ¿Quién es este señor? O el jinete insomne, pero ¿cómo un jinete puede ser insomne? Es una imagen magnífica. ¿O qué significa la tumba del relámpago? Y ahí, leyendo todo el ciclo, pues uno se entera de que, bueno, la tumba del relámpago es, como dice, la tumba del relámpago de una revolución campesina que fracasó, que duró solamente el tiempo de un relámpago. Acabado el ochenio, Scorza volvió a nuestro país en 1957. Poco después, se casó con Lidia Hoyle, con quien tuvo 2 hijos, Manuel Eduardo y Ana María. Cuando yo era muy niña, el papel se compraba a veces por unidades o por de 10 hojitas, no era un bien, era un bien escaso. Y nosotros, él nos daba la libertad de escribir y de pintar lo que quisiéramos. Entonces a mi mamá le sorprendió un poquito, ¿no? Él decía, no, tú deja que los chicos pinten, que garabateen, tienen que ser libres. A su regreso al Perú, Scorza desarrolló una intensa actividad editorial que duraría hasta 1966. Comenzó con los festivales de libro dirigidos por el Patronato del Libro Peruano, a partir de una idea de un grupo de escritores que, como él, habían estado en el exilio. Este proyecto, en el que participaron, por ejemplo, Sebastián Salazar Bondi, Alberto Tauro del Pino, Jorge Puccinelli, buscaba acercar la literatura al público, ¿no? Eliminar los intermediarios que encarecían los libros. De hecho, en esa época, un libro era un artículo de lujo. Bueno, un poquito más o menos como ahora también, ¿no? Pero en fin, no estamos hablando de eso. Se hicieron 4 festivales en el Perú, entre 1956 y 1958, y fueron un verdadero éxito. De hecho, se anunciaba, por ejemplo, la presencia de los escritores, firmas de autógrafos con campañas publicitarias en prensa. Varios miles de libros, tanto de escritores clásicos como contemporáneos, fueron vendidos en muy poco tiempo, en tiempo récord, de hecho. En la primera edición de obras de Luis E. Valcárcel, de Ricardo Palma, de José Carlos Mariátegui, de César Vallejo, 100.000 ejemplares en la primera edición del Festival del Libro Peruano, que en total fueron 5 y alcanzaron 1.200.000 ejemplares en apenas 2 años. Yo recuerdo que pues se hacían colas para adquirir los libros en las plazas de todo el Perú. Tras el gran éxito en el Perú, Scorza organizó los festivales continentales de libro, que tuvieron ediciones en Venezuela y Colombia. En 1963, luego de intentos menos afortunados en Centroamérica y Cuba, Manuel Scorza emprendió su última aventura editorial, Populibros Peruanos. Y pronto
Después de estas dos experiencias, Manuel Escorza inicia la experiencia de los libros de bolsillo, que eran los populibros peruanos. 2 millones de ejemplares de libros de la mejor literatura peruana, latinoamericana y universal. Los libros se vendían 5 por 10 soles y había para pagarlo incluso en 2 cuotas de varios meses de poder cumplir con ese pago, y se vendía hasta en las escuelas. Fue una cruzada que significa, yo creo, que la victoria cultural más extraordinaria que ha tenido el Perú en toda su vida republicana. Manuel Escorza publicó en varias series 64 obras capitales, no solamente de autores peruanos principales, sino también de otros autores internacionales. Así tenemos que en la primera serie publicó a Ciro Alegría, a Enrique Solari, a Luis Alberto Sánchez, Enrique López Albújar, Miguel Ángel Asturias. En la segunda serie nuevamente a Ciro Alegría, Armando Robles Godoy, Luis E. Valcárcel, Tempestad en los Andes, Alejo Carpentier, Honorato de Balzac. En la tercera serie a José María Arguedas, a Juan José Vega, a Ernest Hemingway, a Oscar Wilde, y así por el estilo, ¿no? El éxito de populibros peruanos se prolongó 2 años. Su fin llegó en 1965, cuando la Municipalidad de Lima los prohibió. ¿Por qué los prohibió? Bueno, se dice que los prohibió porque apareció una edición en populibros de El amante de Lady Chatterley, la famosa novela de D.H. Lawrence, una obra erótica publicada en 1928. Imagínense. Bueno, al parecer el conservadurismo de esa época lindaba con la cucufatería y esto le quitaba espacio a la buena literatura. Hay que estar siempre atentos a eso. Otras obras publicadas en populibros que causaron malestar fueron, por ejemplo, La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, Los inocentes, de Osvaldo Reynoso, o hasta Lima lo horrible, de Sebastián Salazar Bondi. A inicios de los años 60, Escorza fue secretario de Política del Movimiento Comunal del Perú, que desde 1961 hacía frente al poder de multinacionales. La violencia estalló en 1962, cuando la policía reprimió violentamente la invasión de haciendas realizadas por los campesinos que reaccionaban ante la ampliación del cerco de la multinacional Cerro de Pasco Corporation, que los condenaba a la pobreza. Líderes de la rebelión fueron el abogado Genaro Ledesma en Cerro de Pasco y Hugo Blanco en el Cusco. En los años 60, 70, había en todo el país mucha agitación campesina. Había comenzado con Hugo Blanco en el Cusco, con la sindicalización y las tierras, digamos, de la zona de Quillabamba. En la zona de estos ejemplos, todo Cerro de Pasco estuvo prácticamente agitado por movimientos campesinos. Muchos de ellos terminaron con masacres, muertes y la prisión de los propios líderes. Los comuneros reclamaban, pedían que habían sido afectados en sus propiedades. La compañía minera aceptaba, reconocía ese daño hecho a los campesinos, pero los cotizaba a precios prácticamente inservibles porque los cotizaba como tierras y pastos que ya no tenían validez alguna, que no eran fértiles. Es ese hecho de que pasados muchos años, esas tierras se revitalizaron, se limpiaron, digamos, con el oxígeno, el aire, las lluvias, casi 30, 40 años y comenzaron a reverdecer, a dar fruto, los pastos, las tierras, la agricultura, lo cual motivó una, digamos, reacción muy violenta de los campesinos que se lanzaron a recuperar las tierras. Manuel Escorza viajó a Cerro de Pasco para ser testigo de aquellos acontecimientos teñidos de sangre y encarcelamientos. Él se puso al frente de los soldados para defender a los pueblos originarios
y cada vez que había un levantamiento, por ejemplo, en la zona del centro, en Rancas, él manejaba toda la noche a fin de estar al frente de las huestes que defendían sus tierras y pudieron en cualquier momento atravesarle las balas. Estuvo muchas veces en peligro y entonces su poesía representa la acción no solamente de la palabra, del verbo, sino la acción que es alumbrada por el compromiso y la conciencia social. Con el doctor Genaro Ledesma hicieron una amistad muy entrañable y Genaro es el que le pone en contacto con los comuneros, con los líderes de la zona de Cerro de Pasco, a quienes él entrevista, graba. Con ese material, digamos, testimonial, es que levanta su novela Redoblar por Rancas y los otros tres, que son La tumba del relámpago, Garabombo, El invisible. Yo recuerdo, mira, cuando yo también era niña, como muchas casas, teníamos el piso de madera y llegaban unas personas que yo las veía que ensuciaban el piso, ¿no? Entonces después me di cuenta que estas personas eran los comuneros que venían a mi casa, se quedaban ahí unos días y con mi papá hablaban y hablaban y hablaban y hablaban una semana. Y esos eran los pies cansados, los pies de tierra del campesino, ¿no? Y mi papá conversaba y grababa y escribía, entonces su libro tiene mucho de testimonio, ¿no? Scorza se marchó del Perú en 1967, tras divorciarse de su primera esposa y conocer a Cecilia Herr, que se convertiría en la segunda. Se asentarían en París, Francia. Scorza llevaba consigo los materiales recopilados durante las rebeliones campesinas en el Perú. En Francia, Manuel Scorza escribió a manera de ensayo sobre los sucesos de Rancas. Cuando el texto quedó terminado, le pareció que le faltaba corazón y ahí es donde nació la novela. Entre 1968 y 1969 se terminó Redoble por Rancas, cuyo objetivo era contar la historia de la rebelión de los indios de los Andes centrales contra los latifundistas y las multinacionales en los años 50 y 60. Sería la primera obra de un ciclo narrativo denominado La Guerra Silenciosa. ¿Por qué? Porque el resto del país la ignoraba. Su protagonista, Héctor Chacón Nictálope, se enfrentaba al cerco misterioso de la minera extranjera, cerco que se tragaba ganados, pasto, que aislaba comunidades e incluso cortaba calles por la mitad. A pesar de su temática, Redoble por Rancas va más allá de ser una novela puramente indigenista. Scorza decía que clasificar la novela de indigenista eran saldos de una mentalidad española que consideraba que el indigenismo era una manera de hablar de seres inferiores. Cuando usted lee Redoble por Rancas, se da cuenta de que el cerco aquí, que encierra las tierras de los comuneros, tiene todas las características de un fenómeno fantástico que da miedo y que los comuneros interpretan, porque él lo enfoca desde la perspectiva de los comuneros, como un misterio y que se vuelve una pesadilla en su vida. Y me aparté, me alejé de la dimensión pura, solamente indigenista de su obra, para ver que su narrativa en realidad emprendía un diálogo con otros géneros literarios, como la crónica, la epopeya, la picaresca, lo fantástico, para crear una narrativa nueva, casi de un modo casi bachtiano. Como lo dijo él, cuando escribió Redoble por Rancas, lo hizo no desde una perspectiva mimética de la realidad, sino como tiene una expresión muy hermosa, dice, empecé a escribir soñando la realidad. La novela postuló al Premio Planeta de España, Barcelona,
y tras una ajustada votación, quedó entre las finalistas. En 1970, Planeta decidió publicarla viendo el éxito que otras editoriales, como Seix Barral, obtenían con autores latinoamericanos. La novela se convirtió en un suceso que dio fama internacional a su autor. En el Perú, la publicación de Redoble por Rancas provocó algo verdaderamente inaudito. Por entonces, gobernaba el país el presidente Juan Velasco Alvarado al mando del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que en 1969 había decretado la reforma agraria. En ese contexto, se descubrió que Héctor Chacón Nictálope no era un personaje de ficción, era en realidad una persona de carne y hueso, y además había estado presa durante 11 años en el temible penal del Cepa, en plena selva peruana. En 1971, la revista Caretas publicó una serie de cartas entre Scorza y Chacón. Esta publicación, más el éxito de la novela y de su autor, terminó haciendo que el presidente Velasco le otorgase amnistía a Chacón. Scorza, al enterarse, le pidió al presidente ser el mismo quien llevara esta buena nueva hasta el Cepa. Literatura e historia, realidad y ficción se cruzaban de una manera sorprendente, esta vez con un final feliz. Le emocionaba el hecho de que la literatura podría contribuir a cambiar el mundo, y en realidad es así. Redoble por Rancas reflejó, y hasta ahora sigue reflejando, esa centenaria lucha de los pueblos, en este caso del Ande peruano, de Cerro de Pasco, de Junín, por la libertad, por la justicia. Y fue tanto el impacto, tanto nacional e internacional, que tuvo esta señera obra, que el gobierno militar presidido por Velasco Alvarado tuvo que amnistiar al héroe principal de esta novela, a Héctor Chacón el Nictálope, el que ve en la oscuridad. Tuve la suerte de ser su amigo, y cuando estuve de visita como profesor en la Universidad de Sorbonne de París, él tuvo la amabilidad de invitarme a su casa a participar en un almuerzo y una tarde de conversaciones. Y allí me hizo un comentario que siempre me quedó grabado, cuando me dijo que si hubiera conocido tu libro, tu tesis, Movimiento Campesino de Cerro de Pasco, en mi novela hubiera incorporado más referencias reales, sociales, políticas. Y entonces yo le dije, Manuel, si hubiera conocido tu novela Redoble por Rancas, hubiera incorporado aspectos mágicos, religiosos, de la cosmovisión andina que tú manejas y pones magistralmente en tu novela. Para el historiador Capsoli, Manuel Scorza mostró magníficamente la representación simbólica de la realidad. La moneda de sol del juez Montenegro, el cerco de púas de la multinacional, las chimeneas de las mineras y el ejército de cerdos organizados por los comuneros son esos símbolos presentes en Redoble por Rancas. Doctor Francisco Montenegro era el juez de paz de Yanahuanca, propietario de una hacienda Guarautambo, era un gamonal, un aristócrata, un hombre con mucho poder, y él colocó un sol de moneda en la pileta de Yanahuanca, diciendo, este sol me representa, soy yo en persona. Aquel que se atreva a tocarlo o llevárselo, lo mandaré a la cárcel con flagelaciones previas. Entonces toda la comunidad, todo el pueblo, se pasó la voz de que era un sol intocable, era la personificación del doctor Montenegro. La Cerro de Pasco como hacienda, como corporación, crecía en su latifundio incorporando tierras comunales a través del proceso de alinderamiento. Cada cierto tiempo tenían que colocar los cercos para los linderos de la hacienda. Al hacerlo incorporaban tierras y pastos de las comunidades. Entonces Scorza dice, este cerco, este proceso es prácticamente la representación del Amaru,
El Amaru es el dios andino, el dios que con furor devora personas, devora animales, devora tierras, ¿no? Entonces aparece el gran cerco que crece como el Amaru de los Andes. Otra figura simbólica está representada en el cambio de color en el rostro de las personas, debido al humo negro que vomitan las chimeneas de las empresas mineras. Por otro lado, los cerdos son presentados como un ejército capaz de destruir las propiedades de los gamonales. Para luchar contra las haciendas, los campesinos organizaron un ejército de cerdos. Habían juntado 200, 300 cerdos en corrales, en quinchas, los tenían 1 o 2 días de hambre y de sed, sin agua y sin pasto, y al final los soltaban, y estos animales, con la desesperación del hambre y la sed, se lanzaban pues a comer los pastos, destruir las propiedades, los cercos de las haciendas vecinas, y se dice eran como rayos y relámpagos que actuaban al unísono y generaban el retiro de los pastores y cuidadores de las haciendas norteamericanas. En general, los cerdos en las sociedades agrícolas son enemigos, son muy odiados, porque estos animales no comen el pasto externamente, sino que escarban la tierra con el hocico, digamos, levantan y ahí hay muchas hormigas, orugas y una serie de gusanos que afectan la propiedad agraria. En 1972, la editorial Planeta publicó Historia de Garabombo, el invisible, novela de Scorza, parte del ciclo La Guerra Silenciosa. Esta novela continúa con el tono de denuncia de Redoble Porrancas y cuenta que después de la masacre ocurrida en ese lugar, los pobladores de Chinche se levantan contra los abusos de las autoridades locales. Ellos están liderados por Fermín Espinosa, Garabombo, que es invisible ante las autoridades, la policía, los jueces y los hacendados que no lo ven cuando él acude a alguno de ellos para hacer un reclamo. Y en vez de hacer una novela, entre comillas, bueno, realista, palabra que a veces no quiere decir nada, pero que digo, que hubiera sido un simple informe de los hechos, de los eventos, ahí es como que parte de la realidad y la abre a otras dimensiones, la abre a dimensiones fabulosas, ficcionales. Nadie puede ser invisible, pero un ejemplo, por ejemplo, Fermín Espinosa, Garabombo el invisible. ¿Por qué es invisible? Porque cuando va a quejarse ante las autoridades de los abusos del hacendado de Chinche, dice a sus amigos, el ladrón de caballos, que lo entrevista, y dice: mira, amigo, pasé 7 días sentado a la puerta de la prefectura, las autoridades iban y venían, nadie me veía. Entonces empecé a maliciar y fui a consultar a doña Victoria Racre, a que todos los comuneros temían, porque ella sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y le dice: hijo mío, no te quejes, no te quejes. En realidad, si no te ven, es porque eres invisible, eres más fuerte que nosotros, es un poder. ¿Y qué hace doña Victoria al decirle esto? Le dice que le ayuda a soportar la humillación. El mito de la invisibilidad es una manera de soportar la humillación racista que sufre Garabombo. Y yo tengo el honor de haber recibido de manos de Federico García Hurtado, el gran Fico García, el autor de la película magistral peruana Túpac Amaru, el guión cinematográfico que Manuel Scorza escribió y que se le proporcionó a Fico cuando tenían seguramente en mente llevar al cine esta obra, la vida de Fermín Espinosa, el chinchino, Garabombo el invisible. Cuando muere Garabombo, lo alcanzó la bala, dice. Está este personaje que lo apunta de un momento a otro de la novela, que surge de vez en cuando y que se llama El Ojo, que es el tipo que ha sido pagado para matarlo. Y cuando muere,
es una escena de ralentí, de cámara lenta. Es una frase de 20 líneas magnífica en que dice, y entonces se chorreó de un caballo que veía por lo menos, y cayó y muere. A fines de los años 70, sus obras fueron reeditadas y traducidas. En 1977, Scorza regresó al Perú. Poco antes, había nacido su hija Cecilia. En 1977 se lanzaron El jinete insomne y Cantar de Agapito Robles, ambas publicadas por la editorial venezolana Monte Ávila. El jinete insomne es Raimundo Herrera, que cabalga infatigable durante siglos para salvaguardar el título de propiedad de las tierras de Yanacocha. La comunidad se debate entre la explotación y el abuso de las autoridades. La petición de Raimundo Herrera se estanca. El tiempo ha enfermado los ríos, las nubes, la justicia se han detenido. Una vez más se mezcla el universo de lo real con otro simbólico y fantástico. Los ríos que dejan de correr es el tiempo que se ha detenido, y dice en la noticia del jinete insomne, el tiempo volverá a correr cuando la justicia vuelva al Perú, porque el tiempo está estancado desde la conquista. Raimundo Herrera, este viejo que muere de insomnio porque no logra hacer las autoridades se burlan de él porque dice, te daremos esas tierras que tienes del rey el día en que consigas armar un plan de estas tierras. Él no puede y muere. En el Cantar de Agapito Robles, el protagonista, Agapito Robles, es el personero de Yanacocha, cuyo propósito fundamental es recuperar la hacienda de Huarautambo que le fue arrebatada. Agapito se enfrenta al juez Montenegro en un juicio sin solución alguna. En el año 2019, los hijos de Manuel Scorza fueron a Rancas a conocer al Agapito Robles de carne y hueso. Visitaron también la tumba de Chacón en Yanacocha, caserío próximo a Yanahuanca. El año 2019, él ya siendo ya una persona grande, nos manda a llamar a los hijos de Scorza. Y nos fuimos a Rancas, nos fuimos a Yanahuanca, llegamos a Rancas, estuvimos con él. Rancas es una comunidad muy próspera, la verdad es que nos sentimos muy contentos. Tienen organizada su sociedad, su gente, y siempre ellos están muy contentos de que Manuel Scorza los haya sacado al mundo, ¿no? Mira, cuando nosotros fuimos, él vive en una casita de esas que cuando uno va a la sierra ves una casita en un cerrito, él vive ahí. Una cosa así, es altísimo, 4.800 metros, una cosa así. En Rancas lo homenajearon, lo premiaron, le dieron hasta alguna propina, le dieron diplomas, es todo un personaje, ¿no? En 1979 se editó La tumba del relámpago, última novela de su pentalogía La guerra silenciosa. En la obra de Scorza es notoria la influencia de César Vallejo y Miguel de Cervantes Saavedra, y el uso del humor como paliativo de la tragedia en que se contextualizan las historias. Los títulos de sus capítulos, y esto lo repite hasta en la última novela, La danza inmóvil, el recurso al estilo de la crónica siglo XVI, y como él lo ha dicho muchas veces, también parafraseando a Cervantes, ¿no? El tono cervantino. Y va muy bien porque la empresa de los comunes es quijotesca, luchan contra molinos de viento, que me parece muy importante del autor, es que es un escritor para mí satírico. Un escritor satírico de una gran fuerza literaria, si tenemos en cuenta de que también la sátira es una manera de que la gente tome conciencia de que hay que reformar la sociedad, etc.
y la sátira a través de los pícaros. Ahí vuelvo al niño Remigio, que está presente en las últimas novelas, pero a los muchos pícaros que aparecen después de La gente de insomnia, Cantar de Agapito Robles. Bueno, de modo que el humor es como también una manera de compensar una tragedia insoportable. Es la crónica de una nueva crónica de una muerte anunciada, y son héroes trágicos que saben que van a morir, pero siguen muriendo y se enfrentan contra los molinos de la represión. A fines de los años 70 y comienzos de los 80, Manuel Escorza participó en política con el FOSE, partido de izquierda liderado por su gran amigo Genaro Ledesma. Y la dictadura de Morales Bermúdez, en uno de sus arrebatos más infames, deportó a la Argentina que gobernaba el igualmente tenebroso Jorge Rafael Videla, a más de 10, creo que a 17 dirigentes de la izquierda peruana, entre ellos Genaro Ledesma Izquieta, Javier Díez Canseco Cisneros, Hugo Blanco Galdós, Ricardo Les Colmenares y varios más. Entonces, en protesta por este hecho, Manuel y Laura renunciaron a su condición de candidatos a la Asamblea Constituyente. Y lo paradójico es que tanto ella como él, Manuel y Laura, resultaron electos como congresistas elegidos por el pueblo, pero no pudieron ejercer. En 1983 apareció en Madrid, España, una nueva novela de Manuel Escorza llamada La danza inmóvil. Esta novela relataba la historia de amor entre dos amigos latinoamericanos en París. Uno abandonaba la revolución por el amor de una mujer. El otro, en cambio, abandonaba el amor de una mujer para entregarse a la revolución e irse seguramente a morir en algún país sudamericano. Esta obra, al parecer, iba a ser parte de un nuevo ciclo narrativo del autor denominado El fuego y la ceniza. Evidentemente, estas obras tenían un tono diferente al de sus primeros ciclos narrativos, ¿no? Era una novela ambientada en París en los años 60. En La danza inmóvil da la espalda a todo lo que fuera el ciclo anterior, la guerra campesina. Habla de otra cosa, habla de París, habla de los latinoamericanos en París, de la revolución de los años 60, esas revoluciones en que participaron personalidades como Héctor Béjar, como al que vamos a invitar en el coloquio también, porque ahí tenemos documentos relacionados con él. En fin, La danza inmóvil es una magnífica novela también sobre la moda francesa parisina del boom, un poco el esnovismo, cierto esnovismo del boom, y en las áreas editoriales, ¿no?, de la época. Yo creo que aquí Escorza se burla un poco del boom, porque en realidad él quedó un poco ladeado del boom, como otros escritores. Yo estoy pensando como en Carlos Droguet, por ejemplo. Ir de lo local a lo universal, por ejemplo, ¿no? Él empieza con Redoble por Rancas y termina en La danza inmóvil, que está más bien situado en París, y esa es una de las características, así como también fue la característica de la poesía de César Vallejo, ir de los heraldos negros y a los poemas humanos y a España aparta de mí este cáliz. Escorza pensó en escribir sobre la violencia terrorista que comenzaba a arreciar en los Andes peruanos en los años 80. Había empezado, de hecho, a recopilar información. Lamentablemente, su vida se apagó de manera sorpresiva. El 27 de noviembre de 1983, el avión en que viajaba de París rumbo a un evento literario en Colombia se estrelló en Mejorada del Campo, Madrid. En la tragedia murieron otros 3 escritores sudamericanos.
Él siempre le tenía pavor y miedo a los aviones y parecía que en eso había una predestinación. Fue realmente truncar una vida en lo mejor de su creatividad, de su producción literaria. Scorza estaba en la punta de todo lo que significaba hacer hallazgos y aportes de la mayor trascendencia en la literatura. Sus hijos trajeron el cuerpo a Lima. Manuel Scorza fue enterrado en el cementerio El Ángel el 5 de diciembre de 1983. El Perú y la literatura latinoamericana perdieron a uno de sus mejores exponentes. Y estamos justamente en el año del Bicentenario, conmemorando lo de Junín, y conmemoraremos el día entrante el Bicentenario de la batalla de Ayacucho y la independencia americana. O sea, en realidad yo creo que a estas alturas sería muy importante hacer toda una síntesis de las contribuciones histórico-literarias de Scorza a través de toda su producción intelectual, que son 5 novelas y 2 o 3 poemas o poesías publicadas en distintos momentos. Creo que sería la mejor forma de hacer que se generalice más, digamos, el interés por valorar y agradecer la gran contribución que hizo Manuel Scorza al pensamiento literario. La súbita muerte de Manuel Scorza fue pues violenta, prematura, sorprendente y enlutó a todo un país. Hay otras figuras que murieron también de esa forma, ¿no? En nuestra literatura. Pienso en Arguedas, en Abraham Valdelomar, en José Carlos Mariate y en Javier Heró. Carreras que se truncaron un poco a la mitad, ¿no? Como árboles en crecimiento. Esperamos que este programa sirva para que ustedes se interesen en la obra de Manuel Scorza, que para mí también ha sido un descubrimiento. Nos vemos en la próxima.